Escucha estos acordes. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, habéis escuchado un poquito esos acordes, a mí me encantan, son de mis preferidos. También me encanta acompañar de esa forma, así que si te quedas en este vídeo, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo porque es bastante fácil. Encima te lo voy a explicar nota por nota, para que puedas coger todo tipo de detalles. Y al final del vídeo lo vamos a escuchar entero. Y solo te voy a pedir dos cosas. Y las dos cosas son buenas. Una, que si te gusta el vídeo, te suscribas a mi canal, ya que estoy subiendo muchísimo material. Y si te suscribes y le das a la campanita, no te perderás todo lo que voy a subir. Y también me podéis poner qué tal, si os ha gustado tanto como a mí, si no os gusta nada, si lo queréis coger, si no queréis cogerlo. A mí me encanta leer vuestros comentarios. Y bueno, una cosita muy importante, si queréis llevar vuestra guitarra a un nivel de acompañamiento espectacular, os podéis hacer miembro del canal y por una pequeña cuota al mes estoy subiendo vídeos exclusivos para que puedas aprender a acompañar pues las bulerías, las alegrías, la soleá, los fandangos. Ya hay un montón de vídeos al que puedes acceder, pero es que estoy subiendo toda la semana vídeos nuevos de lo que me vais pidiendo. Como te he dicho al principio del vídeo, si te gustan estos acordes, coge tu guitarra y vamos allá. Bueno, lo primero es dónde estamos tocando, ¿de acuerdo? Porque no estamos en una tonalidad tradicional, como la, sol, fa, mi, o, re, do, si bemol, la, ¿de acuerdo? Que sería el tono de por arriba en el primer caso o de por medio en el segundo caso. Entonces, ¿en qué tonalidad estamos? Estamos en la tonalidad de mi bemol. ¿Qué significa eso? Que si estamos por arriba, la, sol, fa, mi, todo lo tenemos que bajar medio tono. Sería el la lo convertimos en la bemol, ¿de acuerdo? Que sería o sol sostenido, el fa sostenido, que sería el sol sostenido menor, fa sostenido, el mi mayor, y aquí ya que es donde tenemos el problema, pondríamos este. ¿De acuerdo? Que es un 3 en la sexta, un 1 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 4 en la segunda. ¿Vale? O en el 6. Si antes el mi estaba aquí en el 7, pues ahora sería un medio tono menos. El mi bemol aquí. Si hacemos la novena aumentada, ya tenemos el mi bemol flamenco, que sería esta. Espero que lo hayáis comprendido. A lo mejor es un poco lioso porque es verdad que la teoría, pero os lo he intentado simplificar bastante. Vamos a empezar haciendo los acordes de la canción que hemos hecho. Empezamos en el sol sostenido, ¿de acuerdo? En vez de poner la cejilla aquí, lo voy a hacer con estos tres dedos. En la sexta cuerda, en el traste 4, también en el traste 4, en la tercera cuerda y en la segunda cuerda. Y lo que hago es pulgar y medio en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? A la vez. Y ahora ya el índice en la tercera. Y eso lo vamos a repetir 4 veces, pero solo la primera es la que tiene el pulgar. Sería 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Es muy facilito, ¿eh? Voy a hacerlo otra vez. Ahora ponemos un 2 en la sexta, o sea, pasamos del sol sostenido al fa sostenido. Y ahora lo que hacemos es que el 4 en la tercera cuerda lo pasamos al 3 en la tercera cuerda. Y ahora aquí lo que vamos a hacer son 3 veces, ¿de acuerdo? O sea, igual que antes, pero una menos, porque vamos a añadir una floritura, ¿vale? Que hacemos, que es un arpegio al revés desde la primera cuerda, o sea, sería anular en la primera, segunda, el medio y el índice en la tercera. ¿Vale? Y después, otra vez, el dedo medio en la segunda. Os lo voy a hacer.
Vamos a hacer ya la segunda, que sería 1, 2, 3 y... Lo hago desde el principio. 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y... Quitamos el 2 en la sexta cuerda y realmente sería un 0, ¿vale? Que es el Mi. Y ahora el dedo 1 lo ponemos en el primer traste en la tercera cuerda. Y lo mismo. 2, 3, 4. Y volvemos al Fa sostenido. ¿De acuerdo? Entonces realmente lo que voy cambiando son los bajos. Lo voy a repetir otra vez entero. 1 y... 4 y volvemos. 3 y otra vez el arpegio. Para repetir otra vez. 3 y el arpegio. Y otra vez el mismo. Fa sostenido. Arpegio. De todos modos, el arpegio lo puedes meter donde quiera. Al final es una floritura. Yo lo estoy metiendo ahí cada 2, pero lo podría meter en todo o lo podría no meter, ya como queráis. Y ahora, en la segunda parte, ¿vale? Cambiamos y es muy parecido, pero le da otro saborcito, que sería a este. Aunque la mano derecha vamos a seguir con la misma técnica. Ponemos un 4 en la sexta y un 1 en la cuarta. Que aunque no lo vamos a tocar, ¿vale? Yo lo pongo porque después lo puedo utilizar para muchas cosas y ya me acostumbro a ponerlo. Entonces sería el 4 en la sexta y el 0 en la segunda. Empezamos. 1 y 1, 2, 3, 4. Ahora el Fa sostenido, pero con el dedo 2, 2, 3 y el arpegio. ¿Vale? Para hacerlo igual que antes. Ahora, 0, ¿vale? Y dejo aquí el 2 en la tercera y otra vez el Fa sostenido. Y podemos hacer, pues, el arpegio. Y ahora, la segunda vez, sí vamos a cerrar en el Mi bemol, ¿vale? Sería así. 3, 4 y otra vez. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4 y ya tenemos que poner el 3 en la sexta, el 1 en la cuarta, el dedo 3 en la tercera cuerda, en el tercer traste, que ese estaba en el mismo sitio, y el dedo 4 en el cuarto traste, segunda cuerda, ¿vale? Y aquí ya tengo el acorde puesto y ahora lo que hago es sexta, el índice en la cuarta y ahora tercera y segunda con el anular y medio. Y ligamos del 4 al 2 en la segunda, ¿vale? Y después del 2 al 0 en la segunda, ¿vale? Pero con la tercera cuerda. Lo voy a hacer. Y después ya un 3 en la tercera, ¿vale? Para hacer esto. Como aquí tengo puesto el Mi bemol, lo que lo puedo hacer es hacer aquí después rematarlo, ¿vale? Que sería 7, 8 ligado en la quinta y ya pongo un 8 en la cuarta, un 9 en la tercera y otro 8 en la segunda, ¿vale? Y aquí lo puedo poner o con cejilla o sin cejilla, también quedaría bien. Y ahora vais a escuchar cómo sonaría esta tonalidad por tangos.
Bueno, ¿qué tal te ha parecido? A mí me parece hermosos estos acordes. Acuérdate de comentarme si te ha gustado, de dejarme un like si te ha gustado este vídeo, a ver si podemos llegar a los 1500 likes. Eso estaría genial. Acuérdate de suscribirte y sobre todo de darle a la campanita para que YouTube te avise de cada vídeo que voy subiendo. Y acuérdate, si quieres llevar la guitarra de acompañamiento a otro nivel, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes podrás acceder a muchísimos vídeos de acompañamiento al cante que ya hay, de fandango, de bulería, de tarantas, de todo lo que me vais pidiendo. Pero es que toda la semana voy subiendo un vídeo nuevo. Así que muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!